dijimos cuando leímos Torah con Rashi, dijimos que Moshe le puso que los dos hijos venían con él, ¿cierto? Venían dos hijos con él, y el versículo dice, el nombre de uno Gershom. El nombre de uno Gershom, ¿por qué? Porque extranjero fui en una tierra extraña. Hola, dice Ellen. Y el nombre de uno, Eliezer, porque el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Así decía el versículo. Pregunta, ¿quién pregunta? Rubén Kareli, pregunta. El orden de los acontecimientos aparece al revés. ¿Por qué? Le puso a un hijo Gershom porque fui extranjero en una tierra extraña. Y le puso a un hijo Eliezer porque el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. ¿Qué es primero? Primero es que lo salvó de la espada del faraón. Primero lo salvó la espada del faraón y después fue a vivir a la tierra extranjero, en la tierra extraña, ¿no es cierto? Muy bien. Esto es lo que pregunta el Rab. Primero se salvó de la espada y después fue extranjero. ¿Por qué entonces al primer hijo le puso Gershom? Al primer hijo le tenía que haber puesto Eliezer. ¿Está bien? Bien. Dice, hay dos respuestas. Encontramos dos respuestas a esta pregunta. La primera respuesta la da Rabí Jonathan Aibishis, Sejasel Braja. Y él dice que el conductor del pueblo de Israel, cuando él ve los sufrimientos grandes que tienen sus hermanos, que ellos no podían, en lo yahlu lisbol sot, eran tan fuertes los sufrimientos que tenían los hijos de Israel, que no podían soportarlos. Entonces, la vida de ellos no era vida. Y ellos querían morirse. Los esclavos, cuando estaban ahí esclavizados en Egipto, era tan grande el sufrimiento que ellos como que pedían morir. Y Moshe tenía esa cualidad de poner el hombro a su compañero. Está escrito que, creo que está escrito aquí, me parece, que uno de los grandes requisitos para adquirir la Torá, entre los 48 requisitos que están escritos en el Pirkei Avot, uno de los requisitos es poner el hombro al compañero. Cuando yo veo que mi compañero necesita algo, no solamente decirle a Hashem te va a ayudar, o no solamente decirle, a ver, tus amigos te van a ayudar. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que, y si yo no puedo ayudarlo yo en la práctica, al menos sentir el sufrimiento de la otra persona. Y eso va a ayudar de alguna forma al otro para sentirse un poco mejor. Saber que alguien se asocia en el sufrimiento de él. Si no puede asociarse en forma práctica, pero con el sentimiento aunque sea. Eso quiere decir, no sé, beol im javero, como andar con la carga del compañero. Poner el hombro, en un español más que sea más claro de entender. Poner el hombro, así decimos en la Argentina, no sé, pero se entiende, ¿no es cierto? Que poner el hombro no es darle un hombrazo, sino ayudarlo a levantar. Entonces, dice, y si tanto era lo que Moshe Rabbeinu sentía, que en esa situación,
Tanto era el sufrimiento que tenían los hijos de Israel que para ellos era mejor morir que vivir. Cuando Gershom nace, todavía el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto, cuando nace Gershom. Por eso, Moshe Rabenu, él no quiso llamarlo como Eliezer, diciendo que el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve para él que Hashem lo haya salvado de la espada del faraón cuando todo el pueblo de Israel todavía estaba bajo la espada del faraón? ¿De qué sirve que a él solo? Si él se alegra ahora, ¿por qué? Porque Hashem lo salvó a él de la espada del faraón, pero todo el pueblo está esclavizado todavía. Entonces, ¿de qué le sirve a él alegrarse de esto, viendo que eso no se llama poner el hombro por el pueblo? Por eso llamó primero a su hijo Gershom, diciendo que él estaba extranjero en una tierra extraña, y esto era la cualidad del momento. ¿Por qué? Porque él todavía veía cómo sus hermanos estaban soportando todo el sufrimiento en Egipto. Dice, pero cuando nace el segundo hijo, Eliezer, ya nace cuando ya se le reveló a Hashem en el arbusto, se le reveló a Moshe, y ya está informado y está anunciada la Geulá, está anunciada la redención. Entonces Moshe Rabenu ya sabe que ahora él va en camino a salvar al pueblo, y entonces puede nombrar al hijo diciendo que él se salvó de la espada del faraón, porque él ahora va a sacar a todo el pueblo de Israel también de la mano del faraón. Muy bien. Jafes Caim trae otra explicación. Esta fue la explicación de Rabbi Yohanan Aibishis. El Jafes Caim tiene otra forma de explicar el asunto. Él dijo así: en el momento que Moshe Rabenu escapa a la tierra de Midian, Yitro todavía no se había acercado al judaísmo. Está bien que ya dijimos que ya se había separado de la idolatría, pero todavía no. Él recién, cuando él ve todo lo que Hashem le hace a Israel, que lo saca de Egipto, ahí él se convierte. Pero antes, cuando Moshe llega a Midian, todavía él no se había acercado. Entonces, muy bien, como leímos antes, él ya se había separado de la idolatría. ¿Por qué? Porque ese fue el motivo por el cual los pastores molestaban a las hijas. Él no tenía hijos varones, entonces las hijas pastoreaban sus ovejas, y tenía 7 hijas. Los pastores molestaban a las hijas. ¿Por qué las molestaban? Si era el sacerdote de Midian, era la autoridad máxima en Midian. ¿Y cómo los pastores se van a atrever a molestar a las hijas de él? ¿Por qué? Porque él ya se había separado de la idolatría. Entonces eso ya lo bajó de categoría. Al separarse de la idolatría, entonces ahora los pastores veían a las hijas de él y todo el mundo aparentemente lo despreciaba, y se divertían con las hijas. No la dejaban pastorear las ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque él ya se había separado del servicio, pero todavía no se había acercado al judaísmo. Ahora vamos a imaginar, dice el Jafes Haim, la situación de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se encuentra en Midian, en un lugar donde todos están alejados del servicio a Hashem. No había nadie que cumpla con la Torah. Y él quiere ahora fortalecerse a sí mismo para no caer, para no tener un aflojamiento. Como Moshe Rabenu estuvo, no sé cuánto, 80 años en el palacio del faraón. 80 años en el palacio. No, fue 40 al lado y luego salió y se volvió rey de los cuteos. Fue 40, ¿no? Y luego se volvió rey de los cuteos. ¿Quién? Moshe.
y fue otros 40. Y luego Moshe se escapó a Midian. ¿40 años estuvo en Midian? hay un Midrash que dice que él estuvo 40. No sé, otro, no sé. A mí me a parece que otro tenía lugar. 80 años y después vino a Egipto, tal vez tenía 78, 79, pero después 40 años en el desierto llegó a 120. Bueno, no importa cuánto. Todos los años que estuvo lejos de sus hermanos. Pero ¿cuántos años vivió Moshe? ¿Cómo? ¿Cuántos años vivió? Moshe vivió 120 años exactos. El mismo día que nació murió. No da porque los 40 años del desierto. 40 años en el desierto. Sí, después de la salida de Israel. Después de la salida de Egipto, ahí tenía 80 años. Cuando salió de Egipto tenía 80 Yo años. siento ahora que haya salido 40 a los 40 años. ¿De dónde? ¿De Egipto? La primera vez cuando salió. No sé cuándo salió la primera vez, bueno, no. Igualmente, él estuvo todo el tiempo en el palacio del faraón o estuvo en otro lado, si estuvo en otro lugar, También en un palacio. pero también en un palacio, pero, Sí. pero estuvo alejado de todo el judaísmo, todo el tiempo. Entonces, ¿pero cómo? ¿Cuándo fue que estuvo en el palacio eso? Cuando dice que sale de Mizraim, Cuando iba a sale otro. del palacio, escapa a Midian, está Iba a escrito otro. escapa a Midian. Hay un Midrash que dice que no va directamente a Midian, Ajá. sino que va a otra ciudad. Él se vuelve, Y se hizo rey, se hizo rey. pero no había Yudim ahí. No. No. Entonces, el tema es que en todo el lugar donde estuvo alejado. Ahora él se preocupa por no aflojar. Ya en la casa del faraón era el centro de la idolatría y el centro de la impureza y de la brujería y de todo, y si ahí no aflojó, seguramente en otro lugar tampoco va a aflojar. Pero de todas formas, a ver dónde estoy, me perdí yo. Dice, vamos a imaginarnos la situación de Moshe Rabbeinu. Él está en Midian, en un lugar donde todos están alejados del judaísmo. Y él quiere fortalecerse para no caer, para no descender de su Torah. Por eso, ¿qué es lo que dijo? Con la semana todo el tiempo él decía, extranjero soy en una tierra extraña. De esa manera él sentía lo que él era. Al decir, forastero soy en una tierra extraña. Él se veía como forastero, él no quería integrarse a la comunidad, entre comillas, que había en ese lugar. ¿Por qué? Porque si se integraba, se iba a mezclar con la gente. Entonces siempre se veía como forastero, como extranjero, en la tierra extraña. Y cuando decía tierra extraña, no se refería solamente a Midian, sino toda la vida de este mundo. Se refería a toda la vida en este mundo. ¿Qué quería decir? Que todo este mundo, así decía Moshe Rabbeinu, todo este mundo, recién ahora me están viendo, todo este mundo era una tierra extraña. Todo este mundo, todo el mundo material. ¿Por qué? Porque no es mi lugar. Yo soy considerado aquí como extranjero. Mi lugar está allá arriba, en el mundo venidero, en el mundo eterno, donde ahí voy a poder estar junto con Hashem y visitar su palacio. Todos conocemos, dice aquí, puede ser que lo conozcamos o no lo conozcamos, un hecho que ocurrió. O sea, por eso el Hafez Haim dijo que primero Moshe Rabbeinu al primer hijo le puso Gershon. ¿Por qué le puso Gershon? Porque él todo el tiempo se sentía, para poder fortalecerse en el lugar lejos, donde estaba lejos del judaísmo, él todo el tiempo se decía a sí mismo, soy extranjero en una tierra extraña. ¿Para qué? Para separarse y no integrarse a la gente y no perder su identificación como judío. Dice acá el Rab, todos conocemos lo que pasó con un millonario que fue a ver un hombre muy poderoso que fue a ver al Hafez Haim. Y cuando vio los muebles simples que tenía el Hafez Haim, se asombró mucho. Y le preguntó al Hafez Haim, ¿cómo es posible una cosa así? Que usted, el honorable rabino de todo el pueblo de Israel, viva con esta simpleza,
¿Cómo puede ser? Así le preguntó el hombre al Jafetz Haim. El Jafetz Haim le preguntó a él, le contestó con una pregunta. Le dijo, ¿de dónde es usted? Dice, ¿cómo llegó hasta aquí? Y el hombre le dijo, no sé de qué ciudad era, pero le dijo que vino en tren. Entonces, a ver, de una ciudad de Polonia, vino a visitar Radin, vino a ver al Jafetz Haim. Entonces él le preguntó al Jafetz Haim, dice, ¿acaso tú trajiste en el tren, trajiste tu sillón, el sillón grande que usas, que tienes en el salón de tu casa, y trajiste todos los muebles, trajiste la lámpara que tienes en el gran salón comedor, trajiste todas tus cosas? A ver, y la vitrina de plata, con objetos de plata, ¿trajiste todo eso? El hombre estaba extrañado, le dice, ¿acaso por un viaje temporario? Vine de paseo acá nada más, vine acá a verlo, a estar con usted un día, y yo un día y me vuelvo. Le dice, vine solamente por un rato, ¿cómo me voy a cargar con todas estas cosas? Son cosas muy pesadas, muchas cosas muy grandes. Dice, en mi casa, yo tengo una casa de varias plantas, tengo una casa con jardines y con todo. Ahí tengo todas mis cosas, ahí está, todas mis cosas valiosas están ahí. Dice, ahí puede encontrar un sillón muy amplio, puede encontrar una lámpara gigantesca, todos mis objetos de oro y plata, todo está ahí, en mi casa. Le dice el Jafetz Haim, le dice también, en mi casa, yo también. Dice, también la casa que tú estás viendo ahora, esta casa mía que tú ves, también es temporaria. Dice, mi casa verdadera está en el Olam Abba. De todo lo que está aquí, yo no voy a cargar con todas estas cosas, con todas las cosas que tengo arriba, no las voy a traer aquí por un tiempo nada más. Dice, yo no voy a invertir en poner riquezas en un lugar temporario. Dice, todo mi esfuerzo se centra únicamente en la preparación para mi casa verdadera, mi casa eterna, en el Olam Abba. Lo mismo Moshe Rabenu, cuando vuelve, él todo el tiempo decía, porque yo soy extranjero en una tierra extraña, todo el tiempo decía eso, y que yo acá en este mundo soy simplemente, estoy en una tierra extraña, este mundo no es mi lugar se encuentra después de los 70, 80 o 120 años, cuando yo suba al cielo, ese va a ser mi lugar. En este lugar, lo único que yo tengo que hacer aquí es Torah, preceptos, servicio a Hashem, buenas acciones. Esto es lo que tengo yo aquí, es lo que tengo yo para hacer aquí nada más. Por eso al primer hijo que nació le puso el nombre de Gershom. ¿Por qué? Porque de esa manera el pensamiento que él tenía todo el tiempo lo está demostrando, que extranjero soy en una tierra extraña, y esto es algo que tenemos que estudiar nosotros y tenemos que repasar todo el tiempo, porque muchas veces sentimos que este mundo es nuestro mundo y no sentimos que estamos solamente aquí de paso. Muchas veces lo sentimos, por más que creamos que no, y digamos que yo estoy pensando en el Olam Abba, cuando veo algo que quiero y lo quiero de verdad y me lo tengo que comprar, y porque salió algo nuevo o porque el otro lo tiene y yo no lo tengo, y porque es más cómodo y porque es mejor. Y si viéramos cómo vivía el Jafetz Haim, y no porque era pobre, no porque no quería, él era Rabán de Israel, si él abría la boca, él le traían todo lo que quería. Rav Steinman, Sejes Aile Brajá, vivía en una casa que nadie puede creer. La gente quería venir y arreglársela, venían millonarios, venían y le querían poner una mansión, y él no dejaba. Vivía en una... Porque no estaba por las cosas materiales. Él no le interesaban esas cosas, no le interesaba nada. El que vaya a Benéverac va a ver que al lado de una pared, una de las paredes de la casa,
levantaron otra pared. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que esa pared se caiga. Entonces pusieron una pared, él no quería que le arreglen nada. Entonces le pusieron una pared al lado de la pared misma de la casa, por las dudas que la pared se vaya a caer. Para que yo esté en la pared, para que no haya que sea un problema si de repente se cae una pared. No dejaba que le arreglen la casa. No dejaba. Rajan Kanievski también, muchas veces le ofrecieron también. Iban a ver los millonarios con sumas increíbles. Que le decían, no sé quién le dijo, a Rabbi Steinman una vez, uno le dijo que quería que le dé un poco del Olam, un poco del Olam Abba de él. Y él iba a sostener, iba a construir no sé cuántos establecimientos de Torah y los iba a sostener por años. Él no quería saber nada de nada. No solamente Moshe Rabbeinu,